Muy buenos días a todos. Quiero, antes de iniciar con esta última sesión, que es la de cierre, y ya la traigo aquí programada. Ahora a, a girar las participaciones. Ahora voy a ser tradicional y yo voy a decir quién y qué, qué tema, y eso sí, los voy a dejar en equipo que ustedes elijan quién, pero ya traigo destinado aquí el autor y qué equipo. Pero antes de eso, quiero preguntarles, ¿qué les pareció el ejercicio de ayer del conversatorio? ¿Alguien que me quiera comentar qué impresión les dio ese trabajo? Mariana. No, Mariana abrió por accidente. Hola maestra, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Sí, es que quise levantar la manita, pero no, estoy en el celular, no supe cómo. Excelente. Me pareció muy bien. Yo pensé que iba a ser un poquito más extenso, pero fue muy conciso y muy interesante los temas que estaban manejando los maestros. Me gustó que fue dinámico a pesar de todo, ¿no? Y pues son temas interesantes y realmente sí relevantes, ¿no? Quizás me hubiera gustado verlos a cada uno por separado para extenderse un poquito más en las preguntas, pero muy bien, muy padre. Qué bueno, Mariana. Sí, son pequeñas cápsulas que le llamamos. Son capsulitas que no deben de pasar de más de 40 minutos. Y un conversatorio, pues precisamente es eso, ¿no? Que pudieran ustedes también haber platicado con ellos. Pero bueno, también traían algunas otras actividades y ustedes traían un trabajo muy laborioso, muy extenso. Pero no quise dejar pasar el tiempo y no quise dejar la oportunidad de lado para que pudieran tener la oportunidad de conocerlos y de ver la manera en que se produce el conocimiento y se reproduce, que es lo más importante. Pues gracias, Mariana. Angélica, ¿qué te pareció? Estás levantando ahí la mano. Hola maestra, muy buenos días. Pues a mí me pareció así muy conciso también, pero sobre todo muy motivador para nosotros, ¿no? Donde vemos que realmente, pues así no es fácil, ¿no? Intervenir en un proceso tan importante y que lleva un tiempo así, muy, muy dedicado. Entonces para mí fue como motivación de que sí podemos hacerlo. O sea, que ahí está el ejemplo de los compañeros que lo hicieron. Nada más pues que nos dicen que mucha dedicación, que es lo que debemos de tener. A mí me motivó mucho y con ganas de entrar y aprender y poder participar en un proceso de estos. Pues muchísimas gracias. Ya les tengo preparado para septiembre, agosto, principios de agosto por ahí, mediados, un conversatorio que sí va a ser un conversatorio tan largo como ustedes lo quieran hacer, pero vamos a tocar un tema que por azares del destino se me puso en las manos. Soy una mujer muy bendecida, que es la educación socioemocional. Va a estar muy interesante. Vamos a traer a 2 o 3 personas que están trabajando sobre la educación socioemocional al regreso de esta pandemia. ¿Qué es lo que se está esperando? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Cuáles son los temores que tenemos todos en la sociedad, pero más los docentes? Y para que ustedes puedan conversar con esos expertos y tan largo como ustedes lo quieran hacer, ya va a estar fuera de lo que es clase. Vamos a invitar a todos los alumnos de esta primera generación. Son 3 grupos. Yo tuve la dicha de trabajar con el B y el C, y a la no tuve la fortuna de impartirles esta materia, se las está impartiendo otro maestro, pero al conversatorio de educación socioemocional los vamos a invitar a todos. Pues ahí van a poder ya plantear más dudas. Iván, adelante. Buenos días a todos, buenos días maestra. Muy interesante maestra, me agradó mucho la humildad con la que expusieron los dos doctores. El maestro Miranda es nuestro jefe de sector aquí en la Sierra, en Moctezuma, y al otro doctor no tenía el gusto de conocerlo, pero me agradó mucho esa humildad de ponentes que tienen, las producciones que hacen.
pues para consumo gratis, como dicen, para que estén abiertos los documentos y considero que, pues curiosamente, yo creo que realizamos nosotros mucha investigación empírica, pudiéramos decirle, mucha reflexión siempre como maestros, pero no se queda. Pues ayer estuve leyendo parte del documento ese de las experiencias y son experiencias que a veces en este tipo de espacios las hacemos nosotros, tenemos mucha reflexión, pero ya el hacerlo a manera de investigación lo comparas, documentas con otra experiencia de otro docente, de otro investigador, documentas los aspectos, pues, y considero que hay muchísimos aportes que están en las cabezas de los docentes y no están plasmados en texto, pues ya cuando están plasmados en texto, cuando se pueden citar, cuando pueden generar otras ideas a partir de eso, pues sería mucho más rico y creo yo que es un acierto que están teniendo como institución en el CEIS, maestra, si le dan ese seguimiento y qué bueno pues que usted tiene esa intención y en caso de que no siga, no quite el dedo del renglón porque sí hace falta, como lo han comentado todos los compañeros, pensamos pues que es algo muy complicado participar en alguna investigación. Ahorita ya que nos animamos algunos a entrar a una maestría, que estamos leyendo mucho, pues te remueve muchas ideas, siempre estás relacionando con tu práctica docente y pues se genera mucha información que consideramos valiosa y pues qué interesante poder participar, qué interesante que todos podamos tener la oportunidad en algún momento. La vamos a tener incluso ya al presentar una tesis o un trabajo de investigación, pero en este sentido, como lo expusieron los doctores ayer, pues también muy interesante y felicidades a la institución que siga con eso, porque creo yo pues que hay mucha reflexión, muchos docentes muy preparados, muchos muy jóvenes, maestra, están de la normal, ya siguen con maestría y doctorado y muchos también con mucha experiencia aquí en el estado, entonces más libros, más producciones, más textos, más enriquecimiento para todos los que estamos en las prácticas, ¿verdad? Así es, muchas gracias, Iván, muchas gracias a todos los que tomaron la palabra así de manera muy breve y creo que resumen el sentir del grupo en lo general. Y efectivamente, la manera en que los docentes podemos dejar huella para las otras generaciones, pero también para los compañeros y la solución de las problemáticas, pues es escribiendo. Fíjense que en una ocasión me tocó estar en un congreso de COMIE como participante, no como ponente. Y ahí estaba Silvia Schmelker. Entonces estaba exponiendo uno de sus libros, de tantos libros. Y alguien levantó la mano y le preguntó que, o sea, que cómo era posible que sin ser docente ella estuviera produciendo tanto sobre educación básica. Y ella les contestó algo que me dejó, o sea, me quedó grabado para siempre. Les dijo, es que yo nunca he dado clases, he participado mucho con los maestros de educación básica en México y todos hacen mucha investigación, todos hacen investigación todos los días, pero no la sistematizan, no la escriben, no la dejan, no la guardan. Entonces lo único que yo hago es acercarme a ellos y acojo todo lo que ya tienen hecho y lo plasmo en un libro. Pero yo no he trabajado nunca en básica. Y la verdad me dejó impresionada. En primer lugar, la sinceridad con la que manifestó de dónde provenían los datos, dándoles el crédito que le corresponde al maestro de básica, pero también se me quedó grabado esa situación de decir, el maestro tiene todo en sus manos, pero le falta la sistematización. Claro que también lo dijo que porque estamos involucrados en las planeaciones, en dar clases, en llevar las estadísticas, en atender a los padres de familia, en ver a los niños, en el trato con los compañeros, en mejorar el contexto en el que estamos. Todo eso mencionó esas variables de por qué no nos sentamos todos los días tranquilamente con una tacita de café, una copita de vino y empezar a hacer lo que en la normal hacíamos siempre,
que se llama el diario de campo. Cómo lo vimos como parte de nuestra formación, pero no muchos de nosotros lo seguimos integrando como parte de nuestro quehacer profesional. Entonces, ella dijo que eso era lo que hacía, que cuando veía alguna problemática, algo que le significaba, le pedía a ese colectivo de docentes que escribieran un diario de campo. Dice, básense en el de Rafael Porland y así me lo entrega. Y de ahí sacaba todos los libros que estuvo produciendo mucho tiempo. Así es que ahí se las dejo. Ustedes pueden hacer libros completos con sus experiencias. Vamos a trabajar también en grupos focales, van a ver. Los voy a invitar a grupos focales para que puedan ir escribiendo y para que puedan sacar textos. Pues me da muchísimo gusto. El día de hoy vamos a trabajar con las ciencias sociales como ciencia interpretativa. Ya todos tienen participación en las otros temas anteriores. Y ahora, pues es la entrevista. No he puesto revista, no he revisado con la rúbrica las entrevistas, ya están las 30, los felicito, pero me fui bajándolos y leyéndolos y me metí tanto en leer lo que habían hecho que ya después no puse la calificación. Generalmente bajo todos los trabajos, los voy leyendo y voy haciendo mis anotaciones aquí en la hoja y luego me voy otra vez a plataforma y me voy anotando por cada uno. Pero fue tan rico que me quedé en el proceso de nada más observar. Incluso hay un equipo ahí que hasta mi fotografía puso. Ay, cuando lo abrí me dan ganas de llorar. Y me dice mi esposo, pues estas son las recompensas que los maestros tenemos, ¿verdad? Y pues sí, le digo, mira, ¿quién diera estar como estaba entonces, hace 6 años? Le digo, pero bueno, ahí vamos. Y todos estuvieron extraordinariamente bien. Cumplieron con los formatos, algunos modificaron los formatos, pero cumpliendo con los elementos que se solicitaban. Y eso eso está muy bien también. Siempre y cuando trajera la fotografía, la breve reseña y luego ya las preguntas y respuestas. El formato es lo de menos, sino cumplir con los requisitos. Y ya tengo aquí separado lo que es Dirley, Rickett, Weber, Schutz, Goleman, Gadamer y un resumen para un último equipo que se me quedó por ahí, que no lo puedo introducir en ninguno de los autores, de los teóricos, pero que nos va a hacer el favor de plasmar un resumen de todos, ya sin preguntas ni respuestas, sino como una participación general y global. Y vamos a empezar con Dirley, con el equipo de Iván, Edgar, Gabriela, Paola y Karina. Quiero que ustedes elijan quién de los 5 nos va a presentar a Dirley y sus preguntas y respuestas. Ustedes solitos. A ver, las hermanas Velarde, Gabriela, Edgar, Iván, ¿quién va a presentar? Ahí estoy. Pues no sé si me quiere ayudar, maestro Iván, ya que es el primero que veo aquí. Los otros equipos vayan pensando. Sí. Vayan pensando, aquí los agarré en frío. Los otros adelante, adelante, maestra Karina. Usted va a ser el famosísimo filósofo, bueno. Muy bien, yo voy a contestar, usted me pregunta. Adelante. Muy bien. Bueno, pues nosotros lo hicimos tipo una revista literaria, la cual se llama El Pensador y tiene un tipo eslogan, liderando el camino, ¿no? Bueno, pues aquí damos la noticia grandísima, ¿no? Que va a estar en nuestra portada principal la doctora e investigadora Teresita Arellano,
con sus teorías educativas contemporáneas, ¿no? En la misma revista se encuentran entrevistas por los alumnos Iván Arballo, Edgar Zelaya, Gabriela Martínez y las hermanas Paola y Karina Velarde, las cuales pues están realizando entrevistas a filósofos. Las ciencias sociales como ciencias interpretativas. Y aquí nos hace mención la maestra Teresita Arellano que el ámbito educativo no puede ser la excepción, ¿no? Y pues se supone que la misma entrevista hay reseñas de los libros, los cuales pues obviamente no las pusimos, pero sí se hace mención en las entrevistas, ¿no? Es simplemente la portada, por así decirlo. Y pues el maestro Iván y una servidora, pues vamos a presentar a este filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y hermeneuta alemán, ¿no? Dilthey nos dice una frase muy conmemorativa de él, que dice que la naturaleza se explica, la vida del alma se comprende, que sería como el título principal de la noticia, ¿no? El filósofo Wilhelm Dilthey nació el 19 de noviembre de 1833 en Schlehr. Estudió en Heidelberg y Berlín como profesor de filosofía en las universidades de Basilea, Kiel, Breslau, actual Wrocław, ni modo, tiene muchos nombres raros aquí, ¿no? Polonia, ciudad llamada puristamente Breslavia en español, y Berlín. Combatió el dominio ejercido en el ámbito del conocimiento por las ciencias naturales objetivas, pretendía establecer una ciencia subjetiva de las humanidades, como disciplina metodológicamente diferenciada de las ciencias de la naturaleza. Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos con el filósofo Wilhelm Dilthey y nos hablará un poco de su historia. Primeramente, me gustaría saber por qué razón usted decidió estudiar filosofía y quién le inspiró a comenzar el estudio de la hermenéutica. Buenos días. Primero que nada, opté por estudiar la filosofía al leer la lógica de Kant. Asimismo, estudié los trabajos de Schellenberg. Ellos fueron los que me inspiraron a iniciar con el estudio de la hermenéutica. ¿Podría definirnos qué es la hermenéutica? Por supuesto, la hermenéutica busca el sentido de las interpretaciones del hombre y comprender sus textos literarios y sus documentos históricos. De ahí también se entiende de hermenéutica como una disciplina que se ocupa de la técnica de interpretar textos. Entonces, ¿cuál es la base de su filosofía? Mira, se basa en la reivindicación de las ciencias del espíritu. Qué interesante. Y creo que es importante que nuestros lectores conozcan estos términos. Por eso le pregunto, ¿qué son las ciencias del espíritu? Claro, las ciencias del espíritu son la esencia, la vida misma del hombre en cuanto ésta se observa, por construirse a sí mismo en el estado de ciencia. En toda la diversidad del procedimiento metodológico, en donde se van construyendo el conocimiento de toda esta ciencia del espíritu, la cual aspira a ir más lejos que la mera modificación causada. Eso trata de comprender la finalidad de los acontecimientos de la historia y valorarlos en un contexto de sentido. Para que nos quede más claro, ¿en qué son diferentes las ciencias de la naturaleza con las ciencias del espíritu? Principalmente sería en los métodos de conocimiento. Las ciencias de la naturaleza investigan más que nada los fenómenos y establecen leyes causales entre los mismos, siendo inminentemente esta descriptiva, y se enfoca más que nada en formalizar los resultados en enunciados matemáticos. Con eso tiene un rango de saber estar y en contraste del espíritu,
Como ya se dijo, se esfuerza por construirse a sí misma en esta ciencia. Me parece muy interesante diferenciar cada una. Algo muy importante es que tenemos demasiados lectores relacionados con la educación. ¿Qué observación o consejo puede darles? Primero, hay que dejar claro que la pedagogía tiene que apoyarse tanto en la psicología como en la deducción basada en la experiencia. La profesión del educador exige, pues, dos cosas. Primero, preparación pedagógica en toda la persona. Después, conocimiento científico de la materia que quiere enseñar en el futuro educador. Por lo mismo, debe conocer las disposiciones o aptitudes individuales del alumno y darle conciencia de ellas, iniciando la autoactividad del alumno. Muchas gracias. Fue muy enriquecedor poder platicar con usted y sobre todo que nos comparta todos los aportes de su teoría. Por nada. Y pues ya sería todo por parte de nosotros. Pusimos, como es un enfoque de revista, pues pusimos varias imágenes, ¿no? En toda la entrevista en sí. Y pues aquí terminamos con una pequeña frase que dice: si hubiera una ciencia de los seres humanos, sería la antropología, que apunta a la comprensión de la totalidad de la experiencia a través del contexto estructural. Y pues, no sé. Muy bien, muchas gracias, excelente. Además, el formato es tipo revista, pero pues realizaron la entrevista. Muy bien, Iván, gracias, Karina y a todo el resto del equipo. Felicidades, lo hicieron muy bien. Un aplauso para ustedes. Excelente. Espero que ya el resto de los equipos ya tenga seleccionado quién va a participar. Y tenemos a Ricket y el equipo va a ser Héctor, Lisbeth, Mariana, Ángela y Janet. A ver. Sorpréndanos, dijera Ratatouille. ¿Quién nos va a compartir del equipo? Ricket. Yo, maestra. Buenos días. Buenos días, Héctor. Nada más que nos estamos poniendo de acuerdo para ver quién va a ser la entrevistadora. Ah, muy bien, excelente entonces. Pues estuvo muy, muy bien el formato del equipo que acaba de pasar, igual el de todos. Nos damos cuenta que los pensadores pues tienen muchas maneras de poder interpretar el mundo, pero sobre todo de darnos una visión de el mundo en el que les tocó vivir, que eso también es muy importante. Y eso nos deja grandes enseñanzas, ¿verdad? De que siempre vamos a tener una forma, una estructura de cómo poder interpretar las cosas que están pasando alrededor. Y esto pues nos da la certeza de que no hay absolutamente nada que no pueda ser resuelto a través de la ciencia. Muy bien. Pues esperamos aquí a los compañeros. Ya casi, maestra, ya casi. Disculpe. No te preocupes. Muy bien, adelante, equipo. Muy bien, para la siguiente entrevista tenemos a Henry Rickert, que es para dar una pequeña semblanza antes de empezar. Pues su nacimiento fue el 25 de mayo de 1866 en Gdansk, Reino de Prusia. Falleció el 25 de julio de 1936 a los 700 años en Heidelberg, Alemania. Pues su nacionalidad es alemana. Como familia encontramos que su padre es Henry Rickert, al igual que él, educado en la Universidad Humboldt de Berlín y la Universidad de Estrasburgo.
Ocupación, filósofo y profesor universitario, miembro de Academia Prusiana de las Ciencias, Academia de Ciencias de Baviera, Academia de Ciencias y Humanidades de Heidelberg. Para empezar, muchas gracias por brindarme la oportunidad de realizarle esta entrevista. Mi nombre es Janet Borchas y me encuentro desarrollando una investigación académica para conocer acerca de sus ideas. Por motivo de su ocupación como filósofo, me sería muy grato profundizar en su corriente filosófica, mejor conocida como el neocantismo o neocriticismo, aunque primeramente le pediría me comente más sobre su vida. Gracias igualmente por la invitación, Janet. Cuénteme, ¿cuál es su nombre y cuáles son sus orígenes? Mi nombre es Heinrich Richter y al igual que mi padre nací en Hilden, ciudad situada en el Valle del Río Néctar. Me decidí a formarme como profesional en la Universidad de Humboldt de Berlín y en la Universidad de Estrasburgo. Curioso por naturaleza, me incliné por las teorías de Kant y formé parte del círculo neocantista donde examinábamos y analizábamos las condiciones de validez de las ciencias. En pocas palabras, nos encontrábamos en un importante debate acerca de los métodos y propósitos de la investigación en ciencias sociales desde un punto de vista crítico fundado. Qué interesante. En sus palabras, ¿nos podría explicar en qué consiste el neocantismo? Claro que sí. Este proviene de la filosofía de Kant, centrándose en los objetos como fuentes de conocimiento, y cuestiona si la metafísica se debe considerar una ciencia, ya que simplemente se centra en dar una respuesta simplista a lo que significa la naturaleza, su estructura, entre otros conceptos, dando por hecho que lo que se ve no se juzga, es decir, que lo que es sin cuestionarlo. Conciso y preciso, excelente. Lo felicito por ser un personaje reconocido por sus aportaciones. ¿Qué nos puede decir sobre ellas? Su impacto en la sociedad y en la educación. Siendo conciso y preciso como usted hace mención, me interesé por crear la filosofía de los valores, fundada de la distinción entre la ciencia de la naturaleza y la ciencia del espíritu. Se admiten aquellas ciencias empíricas vertidas hacia el conocimiento de la realidad, dada en un entorno a nosotros. Esto apoya el estudio de la sociedad como un fenómeno cambiante y no dado, por lo cual para la educación esta premisa se torna de importancia en relación con la impronta de que se debe de establecer en los educandos acerca de la búsqueda de la validez del conocimiento y sus motivaciones por revisarlos, permitiéndoles así mejorar su realidad. Muy bien. En virtud de esa filosofía, ¿cuál de sus obras considera más influyente y por qué? Sin duda alguna, considero que Ciencia de la Cultura y Ciencia de la Naturaleza, publicada en el año de 1999. Por otra parte, tenemos la obra titulada Los límites de la formación, los conceptos en la ciencia de la naturaleza, que la publiqué en 1896, y problemas fundamentales de la metodología ontológica, antropologías filosóficas, que fue fundada en 1934, porque en todas ellas se desarrolla el planteamiento de que como entes de cambio hay que pasar por el crisol todas aquellas ciencias, informaciones y datos para observar su verificabilidad. Excelente, señor Rickett. Por último, ¿nos podría responder brevemente el siguiente cuestionamiento? ¿Cuál es la diferencia entre las ciencias naturales y ciencias culturales? Por supuesto, Janet, el punto de inflexión lo podemos localizar en la metodología que se utiliza para cada una de ellas. Las ciencias de la naturaleza, por ejemplo, se basan en generalizar el concepto de los conocimientos, que son de dominio de todos. Por otra parte, las ciencias naturales utilizan el método individualizado que pretende explicar que los participantes hacen propio un fenómeno, aislándolo y privándolo de los demás, dándole un significado para cada quien a los conceptos. Le reitero mi agradecimiento y lo felicito por su excelente participación como mi invitado en esta breve pero importante entrevista, señor Heinrich.
Rickert. Muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias. Le vamos a dar un aplauso al equipo. Felicidades. Muy bien. Excelente. Y ahora vamos a dar a nada más, Mariana, ¿a los cuántos años murió? A los 70 años, A maestra. los 70. Y Dirley, muchachos, ¿a los cuántos años murió? Si tienen el dato. ¿A cuánto? 77. 77, Dirley. Vamos a sacar una estadística para que vean cómo surgen cómo surgen las investigaciones a partir de una curiosidad. Y luego nos vamos encontrando datos por serendipity. Ahí les dejo para que me investiguen el concepto de serendipity, que fue lo que les pasó a los que hicieron los postis, las hojitas. Ahora vamos con Weber. Y Weber va a estar representado, entrevistado por el equipo de Anaí, Emma, María Fernanda, Dolores y Alicia. A ver, yo estoy segura que ya se pusieron de acuerdo. ¿Qué formato van a usar? ¿Cómo van a entrevistar? ¿Cómo nos van a compartir ese conocimiento? Adelante, chicas. ¿Quién va a participar? Listo, maestra. Listo. Adelante, Fernanda. Max Weber, importante sociólogo y destacado economista alemán. Nació en Erfurt, Turingia, Alemania, el 21 de abril de 1864. Hijo de una familia de clase media alta. Nació como el primero de 7 hijos. Yo encantado de comentar un poco de lo que he estudiado durante mi formación. Para responder tu pregunta, lo principal que distingue a mi sociología es la comprensión y un sentido subjetivo, ya que esto hace la diferencia entre otras escuelas como las conductistas, estructurales y positivistas. Muy bien, me parece muy interesante. Otra de las preguntas es, ¿a qué se refiere con los 4 tipos de acción social? Muy bien, mira, planteo 4 tipos de acción social que son el racional con referencia a fines, racional con referencia a valores, afectivo y tradicional. Con ellos se constituye la base analítica para la comprensión de las múltiples orientaciones de la acción. El elemento clave de los 4 tipos de acción social radica en la posibilidad de reconocer y comprender el sentido subjetivo de cualquier acción en cualquier contexto histórico determinado. Excelente, Weber. Entonces, ¿de qué manera los tipos ideales lo condujeron a desarrollar una sociología comprensiva? Al respecto de tu pregunta, me gustaría comentar que fue iniciando un proceso inductivo que va de la realidad empírica a la construcción de elementos que integran el tipo ideal. Un segundo proceso interno de tipo deductivo que dará su carácter unívoco, claro, coherente, racional. Y como tercera fase, el proceso comparativo entre el tipo ideal y la realidad empírica. Este tipo ideal del que yo hablo es capaz de conceptualizar la continuidad de las orientaciones de la acción con el tipo de acción real en su contexto y en sus propios términos y no desde juicios de valor abstracto.
Puedo agregar también que los tipos ideales fungieron como un modelo para la construcción de hipótesis, pues son conceptos dinámicos, conceptuales, racionales y con capacidad para establecer modelos de cursos de acción con un alto valor estrictamente heurístico. Muchas gracias, me parece muy interesante. Por otra parte, en una de sus principales obras, en la Ética Protestante, se puede ver que es una obra con rigor metodológica. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muy bien, en la obra se da un sentido subjetivo de los creyentes inspirados en valores religiosos. La primacía de las elecciones racionales con arreglo a valores define la primera etapa histórica que explica el acontecimiento de las riquezas materiales de los fieles con la finalidad de alabar y glorificar a Dios. En una segunda etapa histórica prevalece el predominio de las elecciones con arreglo a fines que caracterizan la moderna y eficiente empresa capitalista. Gracias al sentido subjetivo, en la obra se puede visualizar cómo la acción social puede ser influida por fuerzas no económicas, enfatizando el carácter multicausal de la sociología. Muy bien. Para finalizar con los cuestionamientos, ¿cuáles son los 5 ejes? Permítanme un momento. Si se escucha mi perrito, me disculpa. Para finalizar con los cuestionamientos, ¿cuáles son los 5 ejes fundamentales que permiten comprender la originalidad y el lugar que ocupa su pensamiento sociológico descritos en su obra denominada Economía y Sociedad? Muy bien, esta es una obra muy valiosa y tiene estos 5 ejes, ¿no? En primer lugar, resalto la acción social como la cristalización conceptual de ciertas regularidades o pautas de la acción que pueden ser utilizadas para comprender los variados órdenes sociales de la correspondiente investigación histórico-comparativa para identificar la significatividad de su sentido subjetivo. Por ejemplo, el sufrimiento de un orden religioso, la legitimidad de mandatos de un orden de dominación, el honor social en un orden estamental, etcétera, y que simultáneamente constituyen los límites analíticos de la acción social. En segundo lugar, como eje fundamental es aumentar todavía más el rigor de la ubicación y delimitación de la acción social. Enfatizo el tipo ideal como estándar que sintetiza la lógica y el racionalmente el conjunto de pautas y orientaciones que se caracterizan una determinada acción social, permitiendo la elaboración de explicaciones causales de manera más exhaustiva, dado que el tipo ideal puede ser capaz de conceptualizar la continuidad de las orientaciones de la acción. Con el tipo ideal se facilita la comprensión de la acción real en su contexto y en sus propios términos, y no desde sus juicios de valor abstracto. En tercer lugar, en esta obra se demuestra que los tipos de ideales fungieron como modelos para la construcción de hipótesis, lo que les comentaba ahorita, puesto que son conceptos dinámicos, contextuales, relacionales y con capacidad para establecer modelos de cursos de acción con un alto valor estrictamente heurístico. En cuarto lugar, hablo en esta obra sobre la relevancia de los procedimientos multicausales durante la construcción de modelos sociológicos al comprender la forma en que surgen los patrones de acción y cómo se difunden, cómo determinan desarrollos históricos específicos en virtud de carácter autónomo y continuo de las orientaciones de acción de los diferentes órdenes sociales. Y ya por último, en quinto lugar, en la obra se enfatiza la imbricación del pasado y del presente con noción fundamental en un pensamiento teórico abierto y diacrónico, cualidades que desarrolló tanto en sus propios tipos ideales como en lo que se define como orden social.
Muchísimas gracias, Weber, por su disponibilidad en esta entrevista. Fueron muy enriquecedoras sus respuestas con lo que nos comenta con respecto a su teoría. Gracias. Muy bien, equipo, muchas gracias por su participación. Muy enriquecedora los detalles que encontraron de este teórico y cómo se fue vinculando con la educación. Les vamos a dar un aplauso, muy bien. Weber, que también está más vinculado con la administración, como se pudieron dar cuenta, sin embargo, también lo podemos ver en sus aportes a la educación. Ahora, ¿de cuántos años murió Weber, chicas? 56. 56. Uy, casi como yo. Jovencito. Jovencísimo, empezaba a vivir el hombre. Schutz. Le corresponde al equipo de Manuel, Rocío y Rosema. Y estoy segura que ya se organizaron. Sí, maestra, solo deme un momento. Adelante. Bueno, vamos a muy buen ritmo, así es que ahí estamos avanzando en esta última de las sesiones. Terminando ustedes, voy a dar un breve recorrido de las frases más, pues más destacadas de todos y cada uno de estos entrevistados y un marco de referencia del último de los trabajos, que es el ensayo, ya de carácter individual. En estos dos últimos me llevo un poquito más de tiempo para revisar, pero no paso del día. En el ensayo sí me tardo unos 2 días más menos, ¿no? Pero ya para el lunes espero tenerles su calificación para que también ya estén relajados, tranquilos y pues que puedan continuar con el próximo ciclo escolar. Bueno, ¿cómo vamos? Rocío. Maestra, ¿podría aceptarme? Es que tengo problemas con mi tablet. Quiero presentar en la compu, por favor. Ah, bueno, ¿vas a pedir otra vez ingresar? Sí, por favor. Ok. Permíteme. Listo. A ver. Ya nos dijo Iván ayer antier, que eran las vicisitudes, ¿verdad? Y que hay que aprender nuevas maromas para trabajar con los medios electrónicos. Pero miren, siempre vamos solucionando, ¿se dan cuenta? Los maestros, de una manera u otra, siempre vamos solucionando las diferentes problemáticas con las que nos enfrentamos, sean académicas o tecnológicas o de cualquier tipo. Bueno, voy a pausar la grabación y ustedes me dicen cuándo reiniciamos. Bueno, primeramente vamos a comenzar con una breve, pues, datos biográficos de Alfred Schutz. Él nació en Viena el 13 de abril de 1899. Estudió leyes y ciencias sociales en la Universidad de Viena y después de terminar sus estudios empezó a trabajar en el mundo de la banca. Decía que él no había encontrado algo que lo llenara completamente, a pesar de que este trabajo en relación a la banca pues le daba satisfacciones económicas, no lo llenaba y encontró ese significado en el trabajo de la sociología. Dice que desde muy temprano él se interesó en la obra del sociólogo alemán Max Weber y en la filosofía de Husserl. Su amplia formación intelectual le llevó a introducirse en uno de los temas centrales de la teoría social, la acción social, publicando su obra maestra, La fenomenología del mundo social, en 1932.
Dice que a pesar de que se sintió muy identificado o muy inspirado por la obra de Weber, pues intentó hacer algunas otras aportaciones integrando ideas de otros filósofos para poder superar las debilidades que consideraba que Weber había dejado en su planteamiento. Schütz dejó Austria antes de la ocupación nazi y se mudó un tiempo a París. Después emigró a Estados Unidos en compañía de su esposa y ahí pues empezó de nuevo a ejercer sus carreras de abogado y economista. Además, empezó a impartir clases en el Graduate Faculty de la nueva Escuela de Investigaciones Sociales de Nueva York y continuó sus investigaciones en los problemas de las ciencias sociales. En 1956 se consagró por entero a la enseñanza y a la escritura en el campo de la sociología. Murió el 20 de mayo de 1959 en Nueva York. Ahora recibamos con gusto en nuestro programa al sociólogo y filósofo austriaco que ha realizado grandes aportaciones. Bienvenido, Alfred Schütz. Es un gusto poder estar aquí, les agradezco el espacio. Al analizar los temas centrales de su teoría social, se pueden distinguir ideas de algunos pensadores. ¿Podría mencionar cuáles son las bases teóricas sobre los que fundamenta su obra Fenomenología del Mundo Social? Claro que sí. Mi mayor inspiración fue la obra de Max Weber, del cual retomé los términos sociología comprensiva y acción social. También me inspiré en la filosofía de Husserl e intenté integrar ideas de otros filósofos. Retomando los términos que mencionó anteriormente, ¿cuál sería el objetivo de la sociología según su punto de vista? Considero que el principal objetivo no es formular leyes generales explicativas de las regularidades sociales, sino interpretar y comprender la acción social para de esta manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. En otras palabras, podría decir que el propósito de la sociología es descubrir los significados que los individuos dan a su acción, reconstruir las construcciones subjetivas de los actores sociales, sacarlas a la luz utilizando los tipos ideales. Anteriormente mencionó que la sociología debe comprender el sentido de la acción social. ¿Cómo define este último término? La acción social se refiere al sentido que los actores dan a sus acciones, el cual está en directa relación con las acciones esperadas de otros actores. En otras palabras, quien realiza la acción la orienta en función del otro, con quien comparte códigos que la hacen posible, construyendo así estructuras significativas. ¿Qué se requiere para construir estas estructuras significativas? Para poder lograr establecer estas estructuras es necesario tomar en cuenta las siguientes condiciones: el significado que los individuos dan a sus acciones y la comprensión de ellas, y las interpretaciones de la conducta de los otros y la autointerpretación de las acciones propias. Señor Schütz, ¿cuál sería el principal reto de la acción social? Considero que sería encontrar una forma de acceder al mundo de los significados, los cuales no resultan directamente evidentes. A lo que tenemos acceso es a las objetaciones de significado que se hallan en el mundo externo, las cuales son meras indicaciones del significado a que apunta el actor. ¿Cómo podemos leer la realidad social? La mejor manera de leer, interpretar y comprender la realidad social es a partir de la intersubjetividad que tiene lugar en el mundo de la vida cotidiana. ¿A qué se refiere con el término intersubjetividad? Es aquella que se toma a partir de la interacción social, ya que el problema del significado conlleva las vivencias propias y ajenas. Por eso, el significado es intersubjetivo, es decir, se construye considerando al otro y en interacción con el otro, lo que ocurre en el mundo de la vida cotidiana. Señor Schütz, menciona que las interacciones ocurren en el mundo de la vida. ¿A qué se refiere con ese término?
El mundo de la vida es la región de la realidad en que el hombre puede intervenir y que puede modificar mientras opera en ella mediante su organismo animado. Al mismo tiempo, las objetividades y sucesos que se encuentran ya en este ámbito limitan su libertad de acción. Lo ponen ante obstáculos que pueden ser superados, así como ante barreras que son insuperables. Además, solo dentro de este ámbito podemos ser comprendidos por nuestros semejantes y solo en él podemos actuar junto con ellos. Únicamente en el mundo de la vida cotidiana puede constituirse un mundo circundante, común y comunicativo. El mundo de la vida cotidiana es por consiguiente la realidad fundamental y eminente del hombre. Señor Schutz, le agradecemos su tiempo al responder estas preguntas y ayudarnos a resolver algunas dudas sobre su obra. Gracias a ustedes por la invitación. Fue un gusto poder platicar sobre las principales aportaciones teóricas. Espero que haya resuelto sus dudas. Muy bien, muy bien, muy buena participación por parte del equipo. Les vamos a dar un aplauso. ¿A los cuántos años murió Schutz? A los 60. 60. Goldman, Rosa María, Omar, Salma, Alejandra y Jessica. A ver, ¿cómo se organizaron? Sí, yo voy a exponer, maestra. Perfecto. Listo. Un momentito. Estamos listos. Adelante. Vamos a empezar con una pequeña bibliografía del señor Lucie Gottman. Lucie Gottman es uno de esos seres humanos cuya vida sin duda alguna merece nuestro interés por el grado de influencia que tuvo en la historia. Ensayista, filósofo, sociólogo y crítico literario francés de origen rumano. Nacido en Buscaret en 1913 y fallecido en París en 1970. Autor de una densa y lúcida producción ensayista en la que bajo la notable influencia de Hegel 1770 y 1831. Marx, de nacimiento de 1818 y falleció en 1883, y Lucas nació en 1885 y falleció en 1971. Pretendió desentrañar los pormenores del hecho literario a la luz de los postulados marxistas. Bienvenidos a todos. En la actualidad, el mundo se disputa sobre la importancia de las ciencias humanas en la investigación científica. Algunos investigadores han brindado sus propuestas y teorías sobre la importancia de las ciencias humanas y la filosofía en el ámbito del conocimiento. Un trabajo destacado es el de las ciencias humanas y la filosofía, de la autoría del filósofo francés Lucie Gottman, nuestro gran invitado el día de hoy. Bienvenido, señor Goldman. Gracias por aceptar. Respondemos estas pequeñas preguntas, pero muy sustanciosas preguntas para comenzar. ¿Cómo inició su estudio para esta gran obra? Bueno, primeramente, gracias por la bienvenida y esa introducción que dio. Pues yo inicié mi estudio a partir de un problema. Observé que la gente se interesaba mucho por su pasado, pero no necesariamente le daban el énfasis correcto. Así que planteé los siguientes cuestionamientos. Ponga mucha atención, niña. ¿Por qué el hombre se interesa por ciertos hechos únicos y localizados en el tiempo? ¿Por qué el hombre se interesa por el pasado? Y sobre todo, ¿qué le interesa del pasado? Eso fue
los problemas que me dieron para empezar con mi estudio. ¿Qué importancia tiene para nosotros el conocimiento de los hechos pasados? Excelente pregunta. Mire, el conocimiento de la historia presenta una importancia práctica para nosotros. Es porque de ella aprendemos a conocer hombres que en circunstancias diferentes, con medios diferentes y en la mayoría de los casos inaplicables a nuestra época, los hubiésemos conocido. Hombres que han luchado por valores e ideales que eran análogos, idénticos o opuestos a los que tenemos en la actualidad. Y esto nos da la conciencia de formar parte de un todo que nos trasciende, que continuamos en el presente y que los hombres vendrán después de nosotros y que continuarán en el porvenir. Muy bien, siguiente pregunta. Entonces, señor Goldman, ¿por qué está constituido el estudio de las ciencias históricas? ¿Y cómo esto contradice a los racionalistas y empiristas? Bien, mire, el estudio de las ciencias históricas se constituye por las acciones humanas de todos los lugares y de todos los tiempos en la medida en que han tenido o tienen ahora una importancia o una influencia en la existencia y la estructura de un grupo humano e implícitamente a través del grupo humano una importancia o una influencia en la existencia y la estructura de la comunidad humana presente o futuro. Ahora vamos a hablar sobre las limitaciones que se encuentran en esos racionalistas y empiristas. Los primeros ven el pasado como un cúmulo de errores, cuyo conocimiento acaso servirá para esclarecer el camino por donde ahora transita la victoriosa razón. Para los segundos, el pasado es una masa de hechos reales, cuya aplicación o aprovechamiento en el futuro, en todo caso, es conjetural. Pero esto, al contrario de mi teoría, al definir lo pasado, presente y lo futuro, estoy ofreciendo una posibilidad de comprender el total acontecer histórico. Muy bien. Siguiente pregunta. Su obra explica algunas ciencias sociales y las ciencias físico-químicas con la relación de la historia. Entonces, ¿a qué deben recurrir las ciencias naturales para llegar a establecer la singularidad de los hechos históricos? Las ciencias deben recurrir a un juicio de valor, pero entramos en conflicto, ya que lo que sustenta esta opinión es que los hechos que estudian las ciencias naturales constituyen realidades dadas, lo que no ocurre con los hechos históricos, que son individualidades dadas, sino construidas a partir del dato, es decir, mediante la elección de lo que fue esencial para nosotros, es decir, nuestros juicios de valor. Yo lo establezco como un valor universal verdadero para todos los hombres a la comunidad, los valores y a todo lo que ha tenido o tiene una influencia notable sobre la naturaleza de esa comunidad. Todo lo que deja atrás el individuo para tocar la vida social, para mí, para usted también, debería considerar un acontecimiento histórico. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el investigador del conocimiento histórico y el de las ciencias físico-químicas? La investigación de hechos históricos exige al investigador un estudio a doble plano, material uno y subjetivo otro, a diferencia de las ciencias físico-químicas que estudian solo los hechos en su parte exterior, material. El historiador o el sociólogo advierten en los hechos humanos
que además de su realidad material, contienen otra no menos importante y en ocasiones contrapuesta a aquella, ponga atención, es la realidad subjetiva. Es decir, además de estudiar los hechos sociales tal y como se presentan en su realidad material, el investigador social debe preguntar por el significado de esos hechos en la conciencia de sus autores, el aspecto subjetivo, es decir, ¿qué estaban pensando cuando realizaron esa acción? ¿Qué elementos los llevaron a realizar esos hechos que ellos hicieron? Muy bien. Finalmente, vamos a concluir con esta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan del problema? Bueno, pues yo encuentro dos consecuencias que se derivan. La primera es el proceso del conocimiento científico, que es en sí un hecho humano, histórico y social. Implica, cuando se trata de estudiar la vida humana, la identidad parcial entre el sujeto y el objeto del conocimiento. La segunda consecuencia la encuentro siendo el comportamiento humano un hecho total, relativo. Las tendencias de separar sus aspectos material y espiritual solo pueden ser abstracciones profesionales que implican siempre grandes peligros para el conocimiento. Muchas gracias, señor Goldman. Como despedida le podemos decir que fue una maravillosa información, muy enriquecedora, y muchas gracias por su tiempo y el gran talento que nos brinda y admiración. Gracias a usted por invitarme. Bueno, le vamos a dar un aplauso al equipo, al igual que a todos los que las han antecedido. Realmente cuando empezó a hablar, ¿quién estaba imitando la voz de Goldman? Ándale, bien. Ya tenemos un artista. Yo, maestra, ahí está. Sí, ya te tenemos clasificada como artista. Muy bien, la verdad, cuando empezaste a responder, yo me sentí trasladada y pensé que era él el que nos estaba hablando. No sé si ese era su tono de voz o no, pero me lo hiciste muy cercano. Muchas gracias, muy bien. Y además, muy correctas en las respuestas, en tanto las preguntas como en las respuestas. Perfecto. Excelente, excelente. Una de las principales aportaciones de Goldman, como ustedes mencionaron, es la aportación del acontecer histórico. El poder analizar el pasado, el presente y el futuro, no quedarnos clavados en el pasado, pero tampoco llevarnos soñando en el futuro, sin vivir un presente que realmente nos permita comprender lo que estamos viviendo en la actualidad y a través de la comprensión, pues poder interactuar en él, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, felicidades, igual que a todos, muchas felicidades. Y ¿a los cuántos años murió, chicas? A los 57. 57. Ajá. Y luego cerramos con estos autores, con Gadamer, en el equipo de Antonia, María Isabel, Sandra, Militza y Karen. A ver, ¿cómo se organizaron, chicas? Bueno, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. El día de hoy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos. Primero voy a hablar sobre los datos biográficos de Hans Georg Gadamer. Él nació el 11 de febrero de 1900 en Marburgo, Alemania. Falleció el 13 de marzo de 2002 a los 102 años en Heidelberg, Alemania. Es de nacionalidad alemán y comenzó su educación en humanidades en Breslavia. Estudió filosofía en neocantianos Paul Natorm y Nikolai Hartmann. Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos cerrando esta serie de entrevistas que han sido tan provechosas y en las que estos filósofos nos han dejado tanto conocimiento. Y para cerrar con broche de oro nos encontramos con Hans Georg Gadamer, filósofo considerado
padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. ¿Qué tal, señor Gadamer? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me complace estar aquí y compartir un poco de lo que hay en mi cabeza. Perfecto, señor Gadamer. Entonces, comencemos. Primeramente, le haré la pregunta más contundente. ¿Podría explicar la hermenéutica? Primero que nada, la hermenéutica o arte de la interpretación es antiquísima. Se remonta a los orígenes de la escritura y a la necesidad de encontrar el sentido de los textos. En esta materia ha habido diferentes colegas a los cuales admiro, que me precedieron. Yo he tratado de desarrollar una nueva teoría de la experiencia hermenéutica, en toda su extensión, recogiendo los hallazgos de Schleiermacher y otros pensadores, como Wilhelm Dilthey y Martin Heidegger. La hermenéutica filosófica es el arte del entendimiento, que consiste en reconocer como principio supremo el dejar abierto el diálogo. Se orienta a la comprensión, que consiste ante todo en que uno puede considerar y reconsiderar lo que piensa su interlocutor, aunque no esté de acuerdo con él o ella. Es un saber peculiar, lo mucho que queda por decir cuando algo se dice. La culminación sería llegar a ponerse de acuerdo. Muy bien. Debido a que usted menciona a Dilthey entre sus influencias, me gustaría saber cuál es su posición respecto a la ciencia. Mi pretensión es integrar el progreso de la ciencia y el del pensamiento en una concepción unitaria de la experiencia del mundo que se fundamente en un lenguaje común. Mi intención se orienta a comprender las condiciones de la solidaridad humana. Mi punto de partida es la experiencia de la finitud de la comprensión, que se desprende del ser humano. La insistencia en el método no nos lleva a la verdad. La filosofía es más que saber verdades. Al tratar de establecer los límites de la ciencia y de sus pretensiones de objetividad, la hermenéutica como experiencia deja abierta la puerta a una manifestación del ser por encima de los límites evidentes del contexto inmediato. Muy interesante, señor Gadamer. Ahora, sea tan amable de contarnos, ¿cuáles son los 3 campos en los que basó sus ensayos, los cuales lo dieron a conocer a nivel mundial? Tengo mis bases en la historia de la filosofía de la historia y la estética. Muy bien. ¿Podría compartirnos qué estudia la estética? La estética estudia la esencia y la percepción de la belleza. Muy bien. Una de sus obras más importantes, Verdad y Método, Elementos de una hermenéutica filosófica de 1969. ¿Cuáles son las afirmaciones que plantea en esta? Que no existe el mundo, sino diversas acepciones históricas del mundo. Sin embargo, aunque esta corriente implica un gran relativismo, aludo a una posible comunicación y expresión de un sentido. En ella expongo de forma sistemática la filosofía hermenéutica, mi trabajo más relevante. Muy interesante, señor Gadamer. Si alguien no ha leído esta maravillosa obra, los invito a que lo hagan. Hasta aquí nos despedimos de estas excelentes charlas, no sin antes agradecer al señor Gadamer por su presencia el día de hoy. Fue un gusto tener una charla tan amena con usted. Al contrario, muchas gracias a ti y al público. Qué alegría ver que haya tantos interesados en la filosofía y su interpretación, tanto de la vida como de la sociedad. Hasta luego. Guten Morgen. Bravo, un aplauso para ellas. Muy buen trabajo en equipo. Felicidades. Hasta nos hablaron en alemán, Sandra. ¿Qué fue? Guten Morgen. Buenos días, maestra. Ah, perfecto. Muy bien, excelente. ¿A los cuántos años se murió Gadamer? Estamos impresionadas, maestra, a los 102 años, de 1900 a 2002. Es los que yo quiero vivir, a ver si me aguantan, pero ya le dije a mi esposo que con él, porque si no, ¿a quién le voy a rezongar y a quién le voy a estar dando lata? ¿Sola para qué? Muy bien, excelente, muchas gracias. 102 años, ¿qué tal? Y vamos a pedirle a Araceli y a Francisca que de una manera muy rápida, sin pasar las diapositivas, nos digan cuál fue el autor de estos que están mucho más cercanos, si se fijan, están mucho más en la época moderna. ¿Quién de ellos les pareció más apegado a la educación que estamos viviendo en el sistema educativo mexicano? ¿Fue Araceli o Francisca, que es el último de los equipos, Lavina, que presentó trabajo? Adelante, cualquiera de las dos, muchas gracias.
Araceli, ¿tú nos vas a compartir? A ver si ya podemos. ¿Sí escuchan bien? Listo, sí te escuchamos bien. ¿Cuál de los autores que investigaron en el equipo te parece más cercano a la educación como la estamos viviendo actualmente? Bueno, pues consideramos que fue Ricker, este filósofo alemán que pues fue uno de los representantes que enfatizó que los valores demandan una distancia de la vida. Y pues como ahorita estamos muy apegados a lo que es lo emocional, con todo esto de la situación actual, que nos estamos enfocando mucho en esto, la situación emocional, consideramos que él nos habla mucho sobre estos aspectos, que pues en realidad ahorita es lo que nos vamos a enfrentar regresando a las clases, como ahorita nos mencionaba usted, que hasta ya está preparando algún conversatorio que nos pueda ayudar. Y pues es el que más nos llamó la atención, este científico. También nos dice aquí que nos decía que en los valores sostuvo un carácter científico de la historia, dice abriendo un paso a las ciencias humanas, nos decía aquí. Defiende que los juicios previos del observador deforman los que son aparente observaciones neutrales, nos mencionaba ahí también. Y creo que Francisca nos quiere comentar algo. Muy bien, adelante, Francisca. Aparte de que el tema de los valores siempre está inmerso en la educación. Un alumno, una persona sin valores, pues no es nadie. ¿Por qué? Porque primero debemos partir o predicar con el ejemplo lo que nosotros le vamos a enseñar a los niños. ¿Por qué? Por medio de los valores, los cuales son de suma importancia durante toda nuestra vida. Por eso consideramos que este autor es, pues, la verdad todos tienen propuestas muy interesantes, pero este nos llamó la atención. Ahora que estamos viviendo lo de la pandemia, tuvimos que reforzar mucho el valor de la empatía. Ahí me llamó mucho la atención una frase que decía que para nosotros ser empáticos debemos de mirar en los ojos de otros nuestra situación y que ellos no miren lo que uno está viviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros juzgamos y no nos damos cuenta lo que la otra persona está enfrentando. Me quedé yo con una situación que quería comentarles. Ahora durante la pandemia fue una experiencia muy enriquecedora para mí, porque trabajé en una comunidad donde los niños no tenían acceso a internet. ¿Y cómo resolvieron, Francisca, esta situación? Me está sacando el internet, ¿sí me escucha? Sí, sí te escuchamos. Pues es una comunidad que está de Magdalena, de Querobavia, 3 horas que de Terracería. Pero los papás se tenían que caminar 2 kilómetros para tomar señal. De los 16 alumnos que tenía, 14 fueron los que respondieron muy bien, que es algo que me llena de satisfacción porque es un número muy alto. Pues tuve que llevar cuadernillos
pues cada 2 meses para que los niños salieran adelante. Entonces ahí es donde digo yo, el valor del maestro, el valor de los padres de familia, el fomentar sobre todo la responsabilidad, la cooperación, el trabajo colaborativo, nos permitió salir adelante. Por eso nos enfocamos en este autor, porque nos habla de estos valores que muchas veces yo creo que ya tenemos olvidados. Muy bien, muchísimas gracias, Francisca, por compartir. Y Araceli, ambas coincidieron en este mismo autor. Y bueno, también muchas gracias por compartirnos su experiencia, las vivencias que hemos tenido los maestros a lo largo de este año y medio de confinamiento, pues han sido muchas, pero creo que han sido más de éxito que de tristeza. Claro que nos hemos tenido que acoplar a los nuevos dinámicas familiares, porque pues no podemos olvidar que los padres de familia en la actualidad pues se encuentran viviendo no solamente como padres de familia y siguen laborando, sino que ahora también están participando de manera mucho más activa en el trabajo con los maestros para poder sacar adelante a sus hijos. Muchas gracias. Les voy a compartir muy breve, así como que un recorridito muy rápido de una presentación que tienen ustedes ahí en el espacio de la plataforma. Es en el cual, aquí está. Es un PowerPoint con el que utilizo el cierre. Se hace una recopilación de lo que ustedes investigaron y las frases más importantes de los autores que vieron a través de las entrevistas. Y tenemos aquí, bueno, las fotografías de quienes ven a las ciencias sociales como una ciencia interpretativa. No me voy a detener mucho, solamente quiero que lo vean y lo conozcan, porque, bueno, ya ustedes nos han dado un recorrido muy preciso del teórico que les tocó exponer, pero pues ya los revisaron al estar haciendo las entrevistas, los guiones de entrevista. A Dirley lo tenemos con la hermenéutica, y que pues la hermenéutica es el llegar a la verdad a través del análisis de los textos. Para Schutz, bueno, pues tenemos aquí que la realidad social es una interpretación de cada uno de nosotros, lo ve como una interpretación muy individual. Solamente a partir de nuestros esquemas personales podemos determinar lo que está pasando en la realidad, y esto viene a colación con una frase muy cotidiana, muy cercana, que dice que cada quien habla de la fiesta como le fue, ¿verdad? Y Rickett nos hace aportaciones increíbles con respecto de las ciencias históricas y cómo estas están inmersas en la manera en que respondemos ante los eventos, pero en un mismo continuo de análisis. Me recuerda mucho a las líneas del tiempo que proponemos en ciencias sociales para que nuestros estudiantes puedan ver cómo un hecho no es aislado, y cómo si estamos analizando la Revolución Mexicana, entonces en ese mismo tiempo en otras latitudes estaban pasando cosas semejantes, y cómo unos antecedentes se ven reflejados en las consecuencias. Es muy importante, y lo vemos reflejado en las ciencias sociales y en el trato de las mismas. Goldman, como él afirma que los individuos pueden separar su pensamiento y sus aspiraciones de una actividad cotidiana, se define a través del marxismo mismo, es decir, dejar de lado lo individual para convertirnos en entes sociales, para poder contribuir en nuestra comunidad. Weber, que tiene anclajes mucho más administrativos que realmente dentro de la educación, pues también nos aporta desde el ámbito y la visión del sociólogo cómo las matemáticas o la física son consideradas ciencias exactas, y por lo tanto nos dan la manera objetiva y subjetiva de poder ver las realidades. Gadamer ha desarrollado una teoría hermenéutica, y también la cual desde una manera histórica y tradicional ha desempeñado un papel muy importante para tener un sentido de la comprensión del mundo en el que vivimos. Y luego, aquí les presento a los teóricos
que están más relacionados con las teorías educativas y que son psicólogos y pedagogos que han estado inmersos en el trabajo de poder entender, interpretar y compartir cómo es la educación actualmente. De aquí en adelante, en este PowerPoint, son pequeñas capsulitas también de información de ellos, pero que ustedes van a ampliar para hacer el ensayo final, que es individual. Este recorrido está hecho a través de frases importantes que ligan al personal. Por ejemplo, Piaget, que nos dice que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que otras generaciones hicieron. Piaget siempre con el sentido de la innovación y de imprimir en los sujetos el deseo de la curiosidad como un deseo de poder lograr cosas mejores. Él nos propone las etapas del desarrollo en las cuales los sistemas educativos de manera histórica en el mundo han basado el desarrollo de sus currículas. Luego tenemos a Vygotsky, quien nos dice que la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Y muchas veces hemos pensado que Vygotsky y Piaget estaban en contraposición, que eran como el 180, sin embargo no es así. Simplemente coincidían en muchas cosas de las teorías del desarrollo del ser humano. Solamente donde había una divergencia era en el hecho de cómo aprendemos. Piaget dice que es con las estructuras individuales que ya tenemos para interactuar con el mundo social. Y Vygotsky, obviamente, se desarrolló en Rusia, en donde había un sentido de lo social. Dice que no, que el individuo se desarrolla a partir de lo que ocurre a su alrededor y eso le permite formar esquemas personales de interpretación. Y aquí tenemos los conceptos teóricos de Vygotsky y cómo los vemos plasmados en la educación, sobre todo a partir de que empezamos a tener una didáctica desde lo constructivo, ¿verdad? Tenemos a Ausdel, que él menciona, se le relaciona con la frase: si tuviese que reproducir toda la psicología educativa, reducir a un solo principio, pues enunciaría el siguiente: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia. Él es el autor del tema de los andamiajes, es del aprendizaje significativo. Y ese aprendizaje del que ya tenemos son las precurrentes, los conocimientos previos. Y él nos aporta a los maestros que una vez que identificamos esto a través de una evaluación diagnóstica, pues entonces hay que empezar a trabajar el proceso de enseñanza a partir de lo que los alumnos ya conocen. Y aquí hay un pequeño esquema en donde también las teorías de él están inmersas en el enfoque constructivista de la educación. Luego tenemos a Pablo Freire, que realmente ellos aportan, es un grupo de psicólogos que aportan a la educación liberadora. Y él nos habla de una frase significativa: sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Es decir, que desde el punto de vista de Pablo Freire, el sistema educativo de todos los regímenes políticos va a tratar de conservar ese sentimiento de observar las cosas, pero no entrar en una forma crítica, porque entonces desestabilizan ese andamio que tienen para poder conservar el poder. Por eso es que se les llama a autores de la didáctica y pedagogía liberadora. Él es brasileño, pero vivió muchos años en México. Y aquí está un pequeño esquema sobre lo que es la pedagogía crítica, que es la que nos propone él. Llegamos a un autor muy importante que es Howard Gardner. Él nos dice que tengo que añadir que de mi trabajo sobre las inteligencias múltiples ha recibido un gran impulso en 1995 cuando Daniel Goleman publicó su libro sobre inteligencia emocional. Estoy a menudo confundido con Dan,
En un principio, aunque Dan y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, esta confusión me irritaba. Fíjense, esta frase, a pesar de que Gardner pues nos proporciona lo que son las inteligencias múltiples, en el mundo de los científicos es con la que más lo recuerdan, porque Daniel Goleman y él eran muy amigos, incluso llegaron a formar lazos familiares muy fuertes. Pero Daniel, que era un colaborador de Howard, ve un nicho de oportunidad para desarrollar él mismo su propia teoría, y de una de las inteligencias múltiples que él nos propone, abstrae el concepto de la inteligencia emocional y empieza a tener mucho más éxito la inteligencia emocional de Goleman que las inteligencias múltiples de Gardner. Pero al desprender la inteligencia emocional de las múltiples, entonces empezamos a buscar de dónde proviene, y así vamos y damos con la teoría de Daniel Goleman, que a lo mejor sí este hecho, que él lo siente como un poco de robo intelectual, si no hubiera ocurrido, quizás no le hubiéramos dado tanta importancia a las inteligencias múltiples de Daniel Goleman. Entonces, todo lo que pasa en este mundo tiene un porqué y una razón, aunque a veces nos moleste. Y aquí tenemos un pequeñito esquema de cuáles son las 8 inteligencias múltiples que nos propone este autor, y que gracias a él, los maestros, podemos diversificar la intención de nuestros estudiantes. Y entonces, todos somos inteligentes. Carl Roger, a ver, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Ahí, por favor, gracias. Roger es un autor que pudiéramos decir que es la subsecuencia de Jean Piaget, porque Jean Piaget hace su estudio del desarrollo del ser humano hasta la niñez, es decir, llega a la preadolescencia, a los 12, 14 años aproximadamente, y todos sabemos que una gran crítica de Piaget es que solo tuvo 2 sujetos para hacer toda su teoría del desarrollo del ser humano, y que era la observación de sus hijos desde el momento del nacimiento hasta la llegada de la adolescencia. Muy seguramente en la adolescencia los jóvenes dejaron o se fueron de su casa o le pidieron que ya no los siguiera viendo, porque los observaba de manera permanente las 24 horas del día de sus 14 años de vida. Y de ahí Piaget formuló su teoría, que se expande al resto de los seres humanos. Pero Roger entonces retoma y empieza a estudiar de ahí en adelante todo lo que es el desarrollo del ser humano de la adolescencia hacia adelante, la juventud y la edad adulta. Y una de sus frases que lo caracteriza es que me doy cuenta que si fuera estable, prudente y crítico, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre en medio de los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Como ven, el pensamiento de Roger es: no me quedo en mi zona de confort, no me quedo en lo que yo sé hacer, salgo al mundo, me enfrento a las problemáticas, me enfrento a mis miedos, pero eso me permite determinar una vida apasionante y de producción. Y aquí tenemos cuáles son las aportaciones de Carl Roger con respecto a los procesos de aprendizaje, las metas en educación, el rol del docente, el rol del alumno, las actitudes hacia el aprendizaje, la relación dialógica y la evaluación, que es un concepto que Roger introduce de manera muy exitosa en lo que es el ámbito educativo. Y por último, pues les deseo mucho éxito. El secreto del éxito está en prepararse para aprovechar las oportunidades en cuanto se presenten. Recuerden y ténganlo siempre muy presente. Las oportunidades se dan una sola vez en la vida, tocan solamente una vez. Nosotros decidimos si les abrimos o las dejamos que pasen. Ustedes ya escucharon el llamado de la preparación continua y abrieron la puerta. Ya están adentro, el éxito es asegurado si ustedes siguen siendo responsables, constantes y permanentemente trabajadores y alcanzan la meta que se propongan en esta vida tan maravillosa del magisterio. Con eso yo cierro mi participación. Les pregunto si tienen alguna duda con respecto al ensayo. Y miren,
El ensayo no es repetir lo que dijo Piaget, no es repetir en esa cuartilla lo que nos dice Vygotsky, Roger, Goleman o cualquiera de ellos, no. En esa cuartilla, ustedes van a decir cómo es que Piaget, desde la práctica educativa de ustedes, ha estado interviniendo con su teoría del desarrollo del ser humano para que hagan o sus planificaciones, o sus procesos de enseñanza, o sus procesos de aprendizaje como sujetos, o cómo han podido explicarle a los padres de familia las cosas que le están ocurriendo a sus niños, porque forma parte de su desarrollo, o cómo está inmerso en alguna parte de su práctica docente. Por eso es individual el ensayo, porque van a traer a estos últimos autores, psicólogos y pedagogos, a Piaget, a Vygotsky, a Ausubel, a Roger, a Freire, a las inteligencias múltiples, lo van a atraer desde la perspectiva de cómo han estado presentes en su práctica como profesores, en el aula, en su formación, en la manera en que han ayudado a los alumnos, en cómo se han relacionado con sus compañeros o con los padres de familia. Cada autor es una cuartilla o puede ser un poco menos, no es estrictamente que así sea. Lo que necesito es darme cuenta cómo han vivido ustedes a estos autores desde su propia intervención. Si hay alguien que no ha tenido grupo, si hay alguien que no ha podido interactuar en este tipo de procesos porque no es un profesor frente a grupo, entonces sí analícelo desde la perspectiva de cómo le puede servir el día que usted esté frente a grupo. ¿Qué les parece? Alguien levantaba la mano, pero ya no lo veo. Ya no veo quién. O a lo mejor era lo que contesté. No sé. Disculpe, una duda. Adelante. ¿Y es para ahora o nos va a dar un poquito más de tiempo? Les voy a dar hoy y mañana. Ah, ok, perfecto. No les voy a poner tampoco actividad de participación. Ya ves que les pongo una actividad de construcción en equipo y luego participan de manera individual. Hoy no hay esa participación y tienen el sábado, lo que resta del sábado y el domingo, para que puedan empezar a llegar sus participaciones el lunes a más tardar. Pero si hay alguien que lo construye desde hoy y lo sube, voy a tener tiempo de poder ir revisándoles, irlos leyendo y poderlos ir retroalimentando a reserva de que para martes o miércoles ya les envío su calificación. Generalmente lo hago no colocándola en la página, sino que a través de la mensajería que tenemos en plataforma, les va a llegar un mensaje personal en donde yo les haga una retroalimentación de cuál fue su desempeño y cuál fue la calificación. Es decir, lo cualitativo y lo cuantitativo de lo que ustedes lograron en las teorías educativas contemporáneas. Es un mensaje de carácter personal. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tuvo un desempeño cualitativo diferente. Generalmente también les doy alguna sugerencia. A veces les aporto que lean algún librito por ahí que creo que les pueda servir por el perfil que me demostraron en estos 5 años, ojalá, estos 5 días. Y ya me los quiero llevar en un trayecto formativo largo, ¿no? A ustedes, me los quiero llevar estos 2 años de maestría y los 3 de doctorado como si fueran míos. Bueno. Tan pesado se le hizo, maestra. No, me los quiero llevar en un formato continuo de formación de toda la maestría y todo el doctorado, 5 años juntos. No, realmente me fue como, no, ni lo sentí de veras. Y en ese sentido, bueno, según sus perfiles, les digo, miren, busquen a tal autor o lean tal libro que creo que les pueda llegar a servir desde el perfil que me demostraron ahorita. Y si no hay alguna otra duda con respecto al ensayo. Maestra, otra duda. Adelante, Disculpe, adelante. es que está comentando que es a partir de nuestra experiencia que vamos a comentar a los autores. Entonces el trabajo no llevaría referencias. No lleva referencias. Si acaso citan a alguien, porque
Recuerden que algunos de nosotros, yo soy una de ellas, me gusta decir, por ejemplo, Jean Piaget, bueno, durante mi desarrollo como profesora de segundo grado, para poder explicarle a los padres de familia que existe un parteaguas entre la etapa del desarrollo infantil hacia la etapa de desarrollo un poco más formal, cito a Jean Piaget con sus teorías del desarrollo del ser humano. Y entonces yo lo que haría ahí sería poner entre paréntesis la cita que estoy diciendo de él, porque estoy haciendo referencia especialmente en una de las etapas del desarrollo. Si lo voy a hacer así, entonces sí pongo una referencia. Si solamente voy a narrar cómo me ha ayudado la teoría de Jean Piaget, de Vygotsky o de cualquiera de ellos en uno de los ámbitos personales, no pongo cita. Por lo tanto, no llevo referencia. Eso ya es a condición de ustedes. Ahí van a ver que dice referencias, pero es por si las ocupan. Ok, perfecto. Muchas gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Invariablemente ahí está el grupo, ¿verdad? Yo quisiera comentar, maestra, agradecerle. Abrimos y cerramos con broche de oro este primer periodo de la maestría. Abrimos con la maestra Adriana, cerramos con usted. Y yo creo que fue una muy buena forma de comenzar la maestría. Periodo cortito, pero intensivo. Fue muy grato, fue muy enriquecedor. Al principio yo tenía un poco de miedo de que el tronco común fuera algo repetitivo. Decía yo, a lo mejor lo que ya vi en la licenciatura, y no. Totalmente superó mis expectativas. Yo creo que amplió las expectativas de todos en cuanto a lo que tenemos sobre la maestría. Y pues sé que nos comentó que ya no vamos a coincidir en otra asignatura, pero ojalá coincidamos por ahí, colaborar en alguna investigación, en conversatorios, como nos comentó, que nos sigue invitando, en el doctorado también, ¿por qué no? Y pues mucho gusto, maestra, y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Fue realmente un privilegio trabajar con ustedes. Y qué bueno que rompimos un poco más allá de las expectativas, porque entonces quiere decir que el esfuerzo que están haciendo económico, familiar, personal y laboral, pues va a rendir frutos. Héctor, levantaste la mano, adelante. De igual manera, como mi compañera maestra, quiero agradecerle por hacer tan amena la clase y las estrategias que usó. Siento que aprendí mucho y me voy con muy bonita experiencia. Le deseo pues mucho éxito en lo que emprenda. Creo que siempre se la pasa ocupada y aprendiendo más. Y eso es muy interesante, un ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor. Muy, muy amable. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues, Iván, espero no haberte defraudado de hace 12 años que nos conocimos. No, tengo maestra, la foto de cuando te casaste todavía, ¿eh? Ahí la tengo guardada en mi álbum. No, hace 15 años. No, maestra, igual yo aprovecho pues para agradecerle y he estado comentando yo, igual como comenta la maestra María Isabel, pues yo ya hacía rato que estaba empolvado y con polilla en el estudio y la verdad pues ha sido así como intensivo, pero muy, muy, muy fructífero. Estoy muy contento también y motivado pues a seguirle y también superó expectativas y agradezco mucho, aparte de los conocimientos pues que están muy ad hoc, muy interesantes y muy significativos para lo que estamos haciendo y aprendiendo. También la disposición que muestran los docentes, maestra, muy buen acercamiento, muy buenas respuestas, muy buen acompañamiento y muy buena guía también comentarle eso y pues ahí estamos, estén bien. Excelente, muy bien, pues mucho gusto en haberlos conocido. Voy a seguir muy de cerca su desarrollo, el desarrollo de esta generación, porque creo que a reserva que no le di al grupo A, estoy convencida de que es una generación que va a hacer historia en el 6. Y sí, los voy a seguir invitando a diferentes actividades que vayan surgiendo por ahí. Ya está la cápsula del conversatorio del día de ayer. Entren y denle like, por favor. Y también compártalos con sus conocidos para que entren y le den like también. Y para que vean lo que ustedes estuvieron haciendo a lo largo de estos días, que me imagino que muchos de ustedes, a algunos compañeros decían, ¿cómo estudiando? ¿Que no estás enfadado?
pues usted, quien no se enfada de estudiar, y es que es quien más puede tener la posibilidad del éxito en todo lo que se emprenda. Pues me dio mucho gusto conocerlos a todos, es un placer. Ya saben que hago las capturas del final, así es que abran las cámaras, por favor, para capturar la que va a ser la portada de esta última sesión. Estoy con el primer panel, ya, a ver, me falta Rosema, Ángela, Mariana. Omar Gadamer. Omar Gadamer, ahí está, ya se ve. Me falta, muy bien, Angélica, Mariana, muy bien, ahí va, a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, ahora voy con el segundo panel. Ahí va el segundo panel. Aquí me falta, ahí está Emma, y Francisca me falta. Ahí va. Eso, muy bien. A la 1. Mariana, te ves muy poquito. Ahí estás, Mariana. A la 1, a las 2 y a las 3. Excelente. Porque han de saber que estoy haciendo un PowerPoint al mismo tiempo aquí que estoy con ustedes. Ahí va, ahorita se los envío. Bueno, entonces abrimos los micrófonos para despedirnos. Les deseo pues el poquito de vacaciones que puedan tener, que lo disfruten y nos vemos muy pronto, seguramente. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Buenas vacaciones. Bye. Hasta luego.